Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani y esta vez no me puedo acompañar Diego, pero no os preocupéis porque aún así queríamos traeros un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio número 17 aquí en De Padres e Hijos. Va avanzando el mercado y van avanzando también los nombres para reforzar o para salir del Atlético de Madrid. Vamos a hablar del tema Morata porque parece que se está pensando bastante más ahora que antes la oferta de Arabia Saudí. También la Roma, que parece que ha habido nuevos contactos con Morata. También vamos a hablar sobre Lodi, que ya está en Marsella y que puede abrir paso a nuevos fichajes para el Atlético de Madrid y posibles llegadas como la de Kamada, que vuelve a sonar otra vez para el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con Vlahovic? Parece que la competencia del Paris Saint-Germain es bastante seria y posibles salidas como las de Saúl, Joao Félix, renovaciones como Nahuel Molina, Mario Hermoso. Así que empezamos con este episodio número 17, bastante interesante, pero antes de empezar vamos con los parches de Padres e Hijos, siempre os lo recordamos, pero bueno, también nos están gustando bastante. Si queréis parches de Padres e Hijos, aquí tenéis los precios disponibles. Podéis contactar con nosotros a través de correo electrónico de padresehijoscontacto@gmail.com, también por Twitter, por Instagram, estaremos atentos, os contestaremos seguro. Así que nada, si queréis parches, contactadnos. Y nada más, vamos con este episodio número 17 del mercado de fichajes. Y empezamos hablando del Lodi, porque vemos la imagen a la derecha de @Masilia1978 en Twitter. Lodi ya está en Marsella, ya ha llegado al aeropuerto. Se supone, según ya comentábamos en el vídeo de ayer, por cierto, si no lo habéis visto, dejaremos la tarjetita por aquí arriba, que iba a pasar el reconocimiento médico hoy mismo, esta tarde, así que la oficialidad tiene que estar al caer. Si no es hoy, es mañana o el fin de semana, pero Lodi será nuevo jugador del Olympique de Marsella. Ya decimos, recordamos que son unos 13 millones de euros con un 20% de una futura venta para el Atlético de Madrid, así que es un porcentaje bastante alto y que ha hecho que el Atleti acepte la oferta del Olympique de Marsella, que en un principio había ofrecido la cesión. El Atleti no quería ceder a Lodi, quería venderlo, y el Marsella pues al final se ha decidido por fichar a Renan Lodi por esa cantidad. Además, informa Pascual Ruiz Arnal en Twitter que la salida de Lodi puede hacer que el Atleti acelere por fichar al mediocentro, que es el próximo objetivo del Atlético de Madrid para este mercado de fichajes. Dice además Pascual que la semana que viene puede ser clave en cuanto a este movimiento del pivote del Atlético de Madrid. Todo parece indicar que será Højbjerg. Veremos a ver cómo avanzan los próximos días para las negociaciones entre Tottenham y Atlético de Madrid. Así que veremos a ver si lo de Lodi hace que se avance el mercado para el Atlético de Madrid. Un Atleti que ya sabéis que el otro día tuvo esa cena en el restaurante José María. Y además de esa reunión que ya comentamos de Gilmarín, de Simeone y de Andrea Berta, el propio Gilmarín y además Enrique Cerezo dieron un mensaje, hablaron para la plantilla del Atlético de Madrid, dieron ese mensaje de unión y de compromiso. Anunciaron además que se producirían algunas salidas en la plantilla y que cada jugador desde su lugar debía asumir los acontecimientos con profesionalidad. Además, dieron bastante importancia a repetir, emular un poquito la buena sintonía que hubo en el Atlético de Madrid en la segunda parte de la temporada, y además Gilmarín ejerció como nuevo vicepresidente de la liga e informó a los jugadores que iban a tener más presencia la próxima temporada en documentales, en vídeos, en entrevistas, porque la liga va a avanzar con un nuevo modelo en el que tienen que ser protagonistas los jugadores y que les exige mayor actividad. Así que eso avisó Gilmarín, además de exigir, o bueno, exigir no, pedir un mayor compromiso, igual que en la segunda mitad de la temporada, como ya ha hecho varias ocasiones. Ya ha habido varias reuniones en las que ha habido ese mensaje y que ha solido funcionar. Lo de Gilmarín, esas reuniones, veremos a ver si funciona para empezar bien la próxima temporada. Además, ya que vemos aquí a la plantilla, el otro día Rubén Uría publicaba en Twitter un poco sus cuentas que tiene apuntadas del Atlético de Madrid. Decía, porque muchos le preguntan, que la opción de compra de Cuña, del fichaje de Cuña por los Wolves, se ejecutaba a partir del 1 de julio, es decir, que entra en las cuentas de este año, de este mercado del Atlético de Madrid. Hay que decir que el Atleti recibirá de los 50 millones del traspaso 45, el Atleti recibe 45 millones porque 5 van para Alerta de Berlín, y las cuentas quedan como voy a contar a continuación, según Rubén Uría. En ventas, el Atleti ha conseguido 45 millones de Mateus Cuña, 8 millones de Kondogbia, de Renan Lodi, según Rubén Uría, son 14, 13 según Fabricio, ahí baila un poco, más el 20% de la futura venta. También hay que contar lo de Lucas Hernández, que son 2,4 millones por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, es decir, Lucas se fue traspasado del Bayern de Múnich al Paris Saint-Germain, y el Atleti por ese traspaso recibe 2,4 millones. En total, en cuanto a ventas, este mercado
mercado de 2023 el Atleti ha recibido 69,4 millones de euros. En cuanto a las compras, se ha gastado 2,5 millones en Mourinho, 4 millones más Manu Sánchez en Javi Galán, y luego Azpilicueta y Soyuncu han llegado libre. El total de las compras ha sido de 6 millones de euros, por lo que se ha gastado mucho menos de lo que ha ingresado el Atlético de Madrid. Veremos a ver si luego este dinero se utiliza o si ese dinero debería utilizarse para fichar a alguien, para fichar sobre todo el pivote, que es la posición preferida para este mercado, y también el 9, si salen sobre todo Joao Félix y Morata, van a ser dos piezas claves para que se dé el fichaje de 9. Veremos a ver si esos millones, como digo, se utilizan, o por el contrario, si pasa como ya ha pasado muchas veces y finalmente los refuerzos siguen siendo low cost para el Atlético de Madrid. También le preguntan qué hay que hacer para fichar un centrocampista y un delantero, y Rubén Uría contesta que primero hay que cubrir las pérdidas de la eliminación de la Champions League y de no jugar la Europa League, de quedar eliminados de todas las competiciones europeas. Segundo, hay que fabricar un nuevo espacio salarial con más ventas, las ventas de, por ejemplo, Morata, Joao, Lemar veremos, Saúl veremos, hay otros jugadores que pueden salir, como ya avisaba el propio Gilmarín en ese mensaje que hemos comentado antes. Y luego, tercero, hay que cuadrar que el 5 y el 9 que puedan llegar, cuyo el coste anual de los dos sea igual o menor al que ya tienen los jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid. Y luego, por cuarto punto y último, no debe estar excedido el fair play financiero del Atlético de Madrid. Son bastantes requisitos que el Atlético debe cumplir para reforzar bien la posición del pivote y del 9 del Atlético de Madrid. Veremos a ver, también las salidas van a ser un punto importante en este sentido. Salidas como la de Joao Félix. Ayer, en ese vídeo que ya os hemos recomendado, comentábamos que la única oferta que tenía, según David Medina, era la del Aston Villa. También desde Brasil, Bruno Andrade decía que el Aston Villa tiene 200 millones para fichar, para gastar en este mercado de fichajes. Lo que pasa es que Joao no ve con buenos ojos el Aston Villa, porque él quiere ir a un equipo de Champions, y así también lo confirma Isaac Suárez en Radio Marca, que dice que Joao Félix ha rechazado esta oferta oficial del Aston Villa. Es decir, no quiere irse al equipo de Unai Emery, lo ha rechazado, como digo, dice Isaac Suárez. Y luego también sobre Joao informa a Chema Fuente en Mundo Deportivo que tanto Joao como su entorno, como el propio Atlético de Madrid y el cuerpo técnico, entienden que lo deseable sería que su situación se resolviese antes de la gira por Corea del Sur y de América. Saldrá en más de una semana, es poco tiempo, son conscientes todas las partes de que es muy difícil que esto suceda, que el futuro de Joao se resuelva en ese lapso de tiempo, así que veremos a ver cómo acaba el tema. Si no se decide el futuro, ¿creéis que Joao Félix irá a la gira por Corea del Sur y por América, o por el contrario se quedará entrenando en Madrid a la espera de que se resuelva su situación? Veremos a ver, habrá que esperar a los días venideros para saber lo que ocurra con Joao Félix. Sin embargo, desde Italia, Daniel Elongo comenta que el Atleti ya tendría pensado el reemplazo de Joao Félix, si sale el portugués, sería Kamada. Un Kamada del que ya hemos hablado varias veces esta misma temporada en el Atlético de Madrid, desde que, por ejemplo, Mateo Moreto relacionara al japonés con el Atlético de Madrid. Parecía que su fichaje estaba hecho por el Milan, pero los cambios en la dirección deportiva del equipo italiano hicieron que el fichaje de Kamada se cayera. Ahora mismo sigue sin equipo porque terminó contrato con el Eintracht de Frankfurt, y según Daniel Elongo ya ha habido nuevos contactos entre el Atlético de Madrid y Kamada. Dice el periodista italiano que podría reemplazar a Joao Félix. Veremos a ver, yo creo que son jugadores bastante distintos. Kamada es más centrocampista, más interior, incluso puede jugar en banda izquierda. Yo lo veo más delantero, más media punta. Para mí son jugadores bastante distintos, pero bueno, es la información de Daniel Elongo. Dejadnos en comentarios qué opináis al respecto. También falta confirmación de esta noticia aquí en España, en otros medios. Sobre todo también Mateo Moreto creo que ha hablado sobre este tema hoy mismo en directo en Relevo, y ha dicho que a él no le consta esta noticia de Kamada. Es verdad que le consta ese interés que hubo hace varios meses, pero a día de hoy también hay que esperar a lo que pase con Joao Félix, porque el Atleti no tendría pensado del todo al reemplazo del portugués en caso de que saliera, que es lo que quieren todas las partes. Sobre Morata hay varias cosas. El futuro de Álvaro Morata sigue sin resolverse. De hecho, aunque Isaac Suárez en Radio Marca comentase que es el más cercano de los jugadores del Atlético de Madrid a marcharse, Mateo Moreto sigue diciendo que lo de Morata y el Milan, que es el equipo por el que parecía que estaba cerca, está totalmente parado por los temas económicos. Es el Milan, parece que quiere pagar menos de lo que pide el Atlético de Madrid. El Atlético ya sabéis que pide 20 millones de euros, y en ese sentido, además de Arabia Saudí, la última información desde Italia es que Morata es la prioridad para Mourinho, algo que sabíamos, pero
también comentan en Tutto Mercato Web, Raimondo de Magistris, que Mourinho ya ha hablado otra vez con Morata. Es decir, dice el periodista que ha habido nuevos contactos con el entorno de jugador, aunque la Roma busca una cesión, buscaría esa fórmula y no tanto un traspaso, algo que la verdad es que yo creo que dificulta el fichaje de Álvaro Morata por la Roma. ¿Por qué hablamos de Arabia Saudí? También porque, bueno, el otro día en AS, Patricia Cazón comentaba que la opción árabe cada vez está teniendo más peso en la cabeza de Álvaro Morata. Tienen contacto con Arabia y sus intermediarios, el propio Álvaro Morata, y las ofertas se están incrementando poco a poco. Es decir, Arabia Saudí quiere convencer a Álvaro Morata para que juegue en su país, y el equipo que más interés estaba mostrando en las últimas semanas era el Al-Ettifaq, de nuevo entrenador como Gerrard. Además, Isaac Suárez en Radio Marca comentaba que lo de Morata sigue igual a día de hoy, pero que él no descartaría aún la opción de Arabia Saudí. Ahora, además comenta, aparece un equipo de Riad, que es la capital de Arabia Saudí, y ahí la cosa cambia, comenta Isaac Suárez. Dice, no pondría la mano en el fuego, aunque desde Italia no paran de apretar por Álvaro Morata. Es decir, lo de Italia se está estancando poco a poco, sobre todo lo del Milan. La Roma, ya decimos, según Tutto Mercato Web, ha iniciado nuevos contactos con el entorno de Álvaro Morata, y en ese sentido, mientras que lo de Italia se va estancando poco a poco, lo de Arabia Saudí va creciendo en posibilidades. Según ya hemos comentado en AS, parece que va cogiendo forma en la cabeza de Morata el posible destino de Arabia Saudí. Por cierto, además, hay bastante confusión con el tema de la cláusula de Morata, porque muchos periodistas dicen que es de 10 millones, Mateo Moreto sobre todo insiste que es entre 20 y 25 millones, Di Marcio ha hablado sobre el tema y ha dicho que, bueno, el Atleti insiste desde el club que su cláusula es de 21 millones, mientras que el entorno de Morata es el que dice que su cláusula es de 10. ¿A quién creemos? Yo diría que me cuadra más a mí, por lo menos, que la cláusula sea más de 21 millones que de 10, la verdad, porque si no, la salida de Morata sería más fácil aún de lo que está pintando, porque muchos medios ya comentan que el Atleti pide 20 millones para dejar salir a Álvaro Morata. Por cierto, Di Marcio además comenta que el Al-Ettifaq, el equipo que vemos en pantalla, está esperando a día de hoy todavía la decisión de Morata, así que quizás en los próximos días se clarifique todo un poco y podamos saber la decisión que ha tomado Álvaro Morata en cuanto a su futuro. ¿Se quedará en el Atleti? ¿Se marchará a Arabia Saudí? ¿Se marchará a Italia? La Roma y el Milan sobre todo lo siguen, tampoco hay que descartar del todo a la Juventus. A quien sí que hay que descartar como posible reemplazo de Morata en el Atlético de Madrid es a Rodrigo Moreno. El otro día en el mercado de fichajes comentábamos que Aarón Domínguez daba la información de que se podría haber ofrecido el propio Rodrigo al Atlético de Madrid, pero era una posibilidad bastante complicada. Además, bueno, es low cost, es verdad, pero no es un jugador que ahora mismo yo creo que entrase en el radar de interés para el Atlético de Madrid. Y ya se ha hecho oficial su fichaje por el Al Rayyan Qatari, así que nada, Rodrigo Moreno finalmente no recalará en el Atlético de Madrid, lo que para muchos puede suponer una alegría, para muchos aficionados del Atlético de Madrid. Lo que no puede suponer tanto una alegría es lo de Vlahovic por el Paris Saint-Germain. Es un jugador que puede interesar al Atlético como reemplazo. Si salen Joao y Morata y tienen dinero, podrían ir a por un 9 de bastante importancia. Todos o mucha gente pide a Vlahovic como posible reemplazo para el 9, pero parece que han habido contactos ya entre Vlahovic, su entorno, y el Paris Saint-Germain. La cosa va avanzando, ya hay varios medios que han comentado esta posibilidad, que puede ser uno de los delanteros que maneja el Paris Saint-Germain en su lista de favoritos, y que el propio Vlahovic estaría bastante interesado en recalar en el Paris Saint-Germain. Así que lo del PSG y Vlahovic parece que se va animando, lo cual es perjudicial por si el Atlético de Madrid finalmente da salida a Joao Morata y quiere fichar al serbio. Pues parece que igual ya se encuentra con Vlahovic en París. Veremos a ver, porque también el mercado es bastante largo y estos fichajes pueden caerse, no pueden seguir adelante, pero lo de PSG y Vlahovic, bueno, parece que, según varias informaciones, según he leído, tiene bastante buena pinta, pero como digo, todo puede cambiar de un momento a otro. También hay que hablar de Saúl. En cuanto a las salidas, hemos hablado por ejemplo de la de Morata, la de Saúl tampoco se descarta ni mucho menos, y es que la información de Jesús Colino en AS comenta que en estos momentos la principal posibilidad para Saúl es el Al-Ittihad de Arabia Saudí. Se habló mucho en su día del Al-Nassr. Por cierto, el Al-Nassr creo que está teniendo ahora problemas para fichar, de hecho no puede fichar, tiene una sanción por temas económicos, así que el Al-Nassr parece que sería una opción bastante inviable a día de hoy para Saúl. Sin embargo, como dice aquí en AS, el Al-Ittihad es el equipo que más posibilidades tiene para fichar a Saúl a día de hoy. En el Atleti, de hecho, comentan que han tenido contactos con intermediarios para que Saúl tenga las garantías de que la oferta de Arabia Saudí va hacia adelante, y además comenta Jesús Colino que Saúl va a aprovechar estas semanas
semanas de pretemporada, ya estas semanas que han pasado también estos días de Los Ángeles de San Rafael, para hablar con Simeone, para saber su opinión del tema, para saber si puede ser importante para la próxima temporada y así tomar una decisión, sobre todo reflexionar sobre si puede ser importante en el Atleti o acepta la oferta de Arabia Saudí. Por ejemplo, a final de temporada jugó varios partidos a muy buen nivel. De hecho, a principios de semana en Los Ángeles de San Rafael, Simeone utilizó a Saúl como un titular, entre comillas, en esos partidos que hacía de 10 contra 10, así que veremos a ver si Simeone cuenta bastante con Saúl para la próxima temporada y si vemos una mejoría también del ilicitano, pero se lo va a pensar también estos próximos días si quedarse o no en el Atlético de Madrid o marcharse a Arabia Saudí. Sobre otros jugadores que también podrían marcharse, pero no tienen tantas posibilidades, sobre todo tienen más posibilidades en este caso de renovar, es uno de ellos Mario Hermoso, y es que según indica Pascual Ruiz Arnal, el propio central tiene una oferta de renovación del Atleti ya sobre la mesa, con una rebaja salarial, también importante esto, pero que todo está bien encaminado, así que no es de extrañar que en los próximos meses veamos más noticias de este tipo, que Hermoso quiere renovar, el Atleti quiere también que firme esa renovación y que en los próximos meses salgan nuevas noticias o incluso la oficialidad de la renovación de Mario Hermoso a la baja. También esto es importante comentarlo porque se va a intentar muchas renovaciones del Atleti para la próxima temporada bajando el sueldo para así liberar espacio en el límite salarial del Atlético de Madrid. Otro nombre que suena para renovar es el de Nahuel Molina, y es que según indica desde Argentina Germán García Groba, la Juve preguntó por Nahuel Molina a principios de este mercado, pero el Atleti manifestó que el argentino no está a la venta ni mucho menos y de hecho estaría preparando la renovación con un aumento de la cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión de Molina ahora mismo no la tengo en mente, no sé si eran 90 millones o 60, pero parece que esa renovación iría incluida una cláusula de rescisión más alta y además un mayor sueldo, porque Nahuel Molina también no es que cobre demasiado en el Atlético de Madrid comparando el rendimiento de otros jugadores, el propio suyo esta última temporada, en la primera temporada en el Atlético de Madrid, así que Mario Hermoso y Nahuel Molina son dos jugadores que podrían estar bastante cerca de renovar por parte del Atlético de Madrid. Nombres que suenan todavía para reforzar al Atleti en defensa, por ejemplo, el de Luca Pellegrini, el lateral izquierdo de la Juve. Según Alfredo Pedula, el Atleti está siguiendo muy de cerca al propio Luca Pellegrini, pero es un fichaje que a mí, la verdad es que a día de hoy no me cuadra demasiado. Sobre todo porque la defensa parece cubierta a día de hoy con los fichajes de Azpilicueta, de Mourinho, de Soyuncu, de Javi Galán. Sobre todo el lateral izquierdo lo veo bastante cubierto con Reinildo cuando se recupere, con Javi Galán, con Carrasco como carrilero. Así que lo de Luca Pellegrini, por lo menos para este mercado de fichajes, lo veo casi imposible. Lo veo más un rumor que otra cosa. Veremos a ver si en próximos veranos sigue sonando Luca Pellegrini, el jugador de la Juve para el Atlético de Madrid. Creo que también ha sonado para la Roma o para el Milan. Así que quizás también es una estrategia para subir su valor o su precio de cara a su posible salida de la Juventus este mismo mercado de verano. Quien sí que parece a salir del Atlético de Madrid, aunque sea cedido, es Sergio Camello. El otro día en Marca, David Medina comentaba que tiene 10 ofertas de la Liga. 10 equipos de primera división se han interesado en Sergio Camello. Es decir, literalmente la mitad de primera división quiere a Sergio Camello cedido por parte del Atlético de Madrid. También dice David Medina que tiene ofertas de Francia y de Reino Unido. Así que está muy cotizado el delantero del Atlético de Madrid, sobre todo tras la buena temporada que ha realizado en el Rayo Vallecano. Y también comentaba David Medina algunas palabras que parece que ha dicho Sergio Camello a su entorno. Ha dicho... leo textualmente la información de David Medina: presiento que voy a realizar una gran temporada. Es lo que habría deslizado Camello a su entorno. Así que ojalá que sea verdad, que salga cedido y que el destino sea bueno, que por lo menos se elige muy bien el destino por parte del Atlético de Madrid, como hizo el año pasado con el Rayo. El Rayo, que yo creo que también es uno de esos equipos, de esos 10 equipos de la Liga que están muy interesados en recuperar cedido a Sergio Camello, y esperemos que Camello tenga razón, que haga un temporadón, que se salga y que la próxima temporada, el próximo verano, le veremos a ver con la camiseta del Atlético de Madrid, porque eso significará que ha hecho una grandísima temporada y que ha marcado muchos goles. También está en duda el futuro de Samuel Lino y de Rodrigo Riquelme. El otro día en relevo, Mateo decía en Twitch que Samuel Lino tiene planificado quedarse en el Atlético de Madrid. Es algo que también comentábamos el otro día en esa entrevista de Samuel Lino a Mundo Deportivo, que el propio jugador decía que quiere quedarse en el Atlético de Madrid esta temporada, que quiere ser importante y que él no ve de momento salir cedido a otro equipo. En ese caso, que Samuel Lino se quede en el Atlético de Madrid, Mateo dice que Riquelme sí que podría salir. Parece que podrían ser dos jugadores que no son muy compatibles, ambos en la misma plantilla del Atlético de Madrid, por lo que si Samuel Lino se queda, parece que Riquelme podría salir. Veremos a ver si el City
finalmente se interesa de verdad y ofrece una cantidad por un traspaso, o si hay una cesión por parte del Atlético de Madrid para Riquelme. El propio Riquelme, según varias informaciones, no se plantearía salir cedido, él quiere o quedarse en el Atleti o salir traspasado, no se plantea otra cesión, así que veremos a ver cómo se soluciona este tema. También dejadnos en comentarios qué creéis que va a pasar o qué preferís que pase. ¿Preferís a Samuel Lino en plantilla? ¿Preferís a Rodrigo Riquelme? Según Mateo, la sensación que hay en relevo también sobre este tema es que Simeone parece que podría preferir de momento este mismo año a Samuel Lino y quizás dejar cedido a Riquelme en otro equipo de España, o veremos a ver si del extranjero. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos a ver imágenes del entrenamiento de ayer por la tarde. Ayer volvió a haber sesión en Los Ángeles de San Rafael, estas son las imágenes. Lodi no entrenó para viajar a Marsella, ya hemos visto antes al principio del vídeo la imagen de Lodi en el aeropuerto de Marsella, y de hecho Simeone ensayó un 11 con Gerbich en portería, Nahuel Molina, Savic, Jiménez, Hermoso y Carrasco en defensa, con Coque, De Paul y Lemar en el centro del campo, arriba Griezmann y Morata. Entraron como novedades en el 11 ensayado de ayer con respecto a los 11 ensayados en otros días, Morata en la delantera y Lemar. Ya dije antes que había probado con Saúl, sobre todo en el centro del campo, y arriba también había variado también con Correa en vez de Morata. Sí que es una idea que podría tener Simeone de cara a esta temporada, o por lo menos a los partidos amistosos que vienen dentro de poquito. También imágenes del entrenamiento de hoy. Joao Félix no ha entrenado por precaución debido a que tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo, así que Joao Félix se ha perdido el entrenamiento de hoy, que por otra parte ha sido bastante exigente. De hecho, Simeone ha insistido sobre todo en tener decisión por parte de los jugadores. Ha dicho hay que tener la misma decisión para defender que para atacar, y además en estas carreras continuas ha dicho Simeone que no está en las piernas donde queréis llegar, sino que está en la cabeza. Son ese tipo de mensajes que deja Simeone en los entrenamientos, y la verdad es que, como digo, ha sido un entrenamiento de bastante paliza física con exigentes series de carreras como las que estamos viendo en pantalla. Por cierto, también notición, Oblak ya se ha entrenado en parte de la sesión con el grupo. Según las informaciones de Mundo Deportivo se le ve bastante bien, pero su incorporación va a ser progresiva porque va a haber parte de los entrenamientos que no realizará aún con el resto de sus compañeros, así que lo de Oblak va poco a poco mejorando. Hay que decir también que Reinildo, obviamente, y Memphis Depay, además de Pablo Barrios y Marcos Llorente y el propio Joao Félix, no se han entrenado con el grupo, han estado la mayoría al margen, así que lo de Oblak va por buen camino y es una notición para el Atlético de Madrid. Veremos a ver si es notición no tanto para Gerbich, porque el propio croata ya ha dejado claro, según varias informaciones, que quiere ser importante, y con Oblak recuperado al 100% parece que no va a serlo, así que veremos a ver qué pasa con el croata, si no sale cedido o vendido a otro equipo de fuera, del extranjero, o de la propia Liga Santander o Liga EA Sports, como se llama la próxima temporada. Y también importante, Borja Garcés, Víctor Mollejo y Germán Valera ya se han entrenado con el Atlético de Madrid. Parecía que los tres tenían permiso estas primeras semanas de pretemporada para resolver su futuro. No se ha resuelto el futuro de ninguno. De Germán Valera ya se ha dicho muchas veces aquí también en el mercado de fichajes que tiene muchas ofertas tanto de primera como de segunda división. Víctor Mollejo vamos a hablar ahora porque su traspaso al Zaragoza, o su cesión, parece que no es tan inminente del todo como se podía prever, y de Borja Garcés sobre todo hay interés del Real Oviedo, así que veremos a ver el futuro de los tres. No parece ni mucho menos que vayan a estar en la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Sobre Mollejo, ya decía que, según informa Pedro Luis Ferrer Enas, su fichaje por el Zaragoza no es tan inminente. Las diferencias entre el Atleti y el Zaragoza son bastante importantes, más allá de la voluntad de ambas partes, tanto del Atleti como de Zaragoza, en cerrar el acuerdo. El propio Mollejo ha vuelto a la pretemporada, es algo que ya estaba programado. Y en el Heraldo de Aragón han comentado que el propio Mollejo ha sido quien ha forzado al Atleti para que lo incluya en la pretemporada, algo que el propio Mollejo, como vemos aquí en pantalla en Twitter, ha negado rotundamente. Dice: os aburrís y sacáis cualquier cosa. Es decir, el propio Mollejo desmiente la información de que él haya presionado al Atleti para volver a la pretemporada y así quizás hacer presión también para el posible traspaso al Zaragoza. Veremos a ver cómo se resuelve. Es verdad que parecía bastante encaminado lo de Mollejo y el Zaragoza, pero no es tan inminente como parece. También otro que puede salir cedido esta próxima temporada es Santiago Mourinho. De hecho, así lo comenta Patricia Cazón en AS. Dice que el plan a día de hoy del Atlético de Madrid es ceder a Santiago Mourinho o a Primera División o a Segunda División. Las dos opciones que se manejan a día de hoy, las que más gustan, son Zaragoza o Cádiz. Zaragoza de segunda división y Cádiz de primera división. La intención del cuerpo técnico es verlo estos próximos días también en pretemporada. De momento está teniendo buenos minutos en Los Ángeles de San Rafael, por lo que
una vez ya decidan qué hacer con Santiago Mourinho, sobre todo en vista de lo que ha hecho en la pretemporada, verán si el nivel que tiene a día de hoy es más para un segunda división o para un primera. De momento, según Patricio Cazón, son Cádiz o Zaragoza las dos opciones que más gustan para Santiago Mourinho. El Zaragoza lo va a tener más complicado quizás que el propio Cádiz, porque según informan desde Sport Aragón Jorge Rodríguez, tanto Mourinho como Germán Valera son las opciones más complicadas para el Zaragoza. Se hablaba mucho de Mollejo, ya lo hemos comentado, también del propio Carlos Martín, pero Mourinho, sobre todo, es bastante complicado porque el el Atlético de Madrid quiere incluir una cláusula que exija un mínimo de partidos jugados para Santiago Mourinho, algo que a día de hoy, según comenta esta información, el Zaragoza no puede ofrecerles o no puede asegurar que Mourinho vaya a tener todos los minutos que quiere el Atlético de Madrid. Por parte de Germán Valera, solo un posicionamiento firme del propio jugador puede hacer que jugase en el Zaragoza. Tiene más ofertas, Elche, Las Palmas, Granada, en primera división sobre todo, son algunos interesados, también en segunda el Valladolid, por ejemplo. Así que veremos a ver dónde acaba Santiago Mourinho, dónde acaba Germán Valera, dónde acaba Mollejo. Veremos a ver también lo de Borja Garcés, porque son jugadores que no cuentan a día de hoy para la plantilla, sobre todo Mourinho no es que no cuente, sino que quizás ven desde el Atlético de Madrid que no van a garantizarle minutos en la primera plantilla del Atlético y prefieren cederlo, pero es una incógnita de momento el futuro de estos jugadores para la próxima temporada. No es tanto la incógnita de los amistosos que tiene programados el Atlético de Madrid, ya se saben incluso los horarios. El Atleti Real Sociedad del jueves 3 de agosto se jugará a las 3 de la mañana, hora española, y el Atlético de Madrid Sevilla del domingo 6 de agosto se jugará a las 4 de la mañana, hora española. Son bastante sacrificados esos horarios, pero yo por lo menos creo que lo veré en directo, si no hay ningún problema, supongo que lo veré en directo y veremos a ver también en De Padres e Hijos cómo lo hacemos, si hacemos análisis, seguramente que pueda haber análisis de esos partidos, si no seguramente sean al día siguiente, pero ya vuelve dentro de poquito la pretemporada para el Atlético de Madrid. Hay que recordar también que hay programado un Atlético de Madrid-Manchester City, un Atlético de Madrid contra el All-Star de Corea del Sur para finales de julio, lo que también se está hablando, lo preguntabais también el otro día en el chat, en Twitch, que a ver si hay o no partido amistoso con el Numancia como hay todos los años. Según la información de Mundo Deportivo de Ángel María Herrera, el Atleti de momento no ha descartado al 100% ese amistoso contra el Numancia, pero las opciones son muy, muy remotas debido sobre todo a las dos giras que tiene el Atleti tanto en América como en Corea del Sur y también a los 8 amistosos que ya tiene programados el Numancia. 8 amistosos que harían complicado que se buscase una fecha para este Atlético de Madrid Numancia. El Atleti está buscando un acomodo casi imposible, según estas informaciones, y en ningún caso el partido, si se hace, que está por verlo, sería antes de la gira de Corea del Sur y América, es decir, sería después de esas giras, entre la gira y el inicio de la Liga EA Sports. Veremos a ver si no tienen que hacerlo durante incluso la temporada. Ha habido casos esta misma última temporada de amistosos durante la competición oficial del Atlético de Madrid, o si ya se cancela y se tiene que jugar próximamente el próximo año, en 2024. Por cierto, los amistosos, lo ha confirmado la Liga, se podrán ver en Movistar o en DAZN, dependiendo también del horario, de quién del partido, de quién tenga los derechos, pero se podrán ver o en Movistar, la Liga, o en DAZN, esos partidos frente a Manchester City, All-Star de Corea del Sur, frente a Sevilla y frente a Real Sociedad. También hay noticias del filial del Atlético de Madrid en este episodio del mercado, porque según informan desde Mundo Deportivo, también lo recoge Tribuna Sol, el Atleti B va a intentar el fichaje de David López, central del Mallorca B, también fichaje posible para el Atleti, bastante factible, debido al descenso del Mallorca a tercera Real Federación, por lo que bueno, quizás se haga este fichaje de David López central para el Atlético de Madrid B, que es una posición que tiene que reforzar el filial de cara a competir bien en Primera Real Federación. También hay que decir que Álvaro Santamaría, ya lo dijimos el otro día, se despidió del Atleti. Y decíamos en el propio vídeo, en el propio mercado, que después del gran rendimiento que dio en el juvenil de Fernando Torres, le podía augurar un buen futuro en Primera Real Federación, pero claro, es que se ha ido al Deportivo de La Coruña, uno de los favoritos para subir de categoría, aunque es verdad que va a tener ficha del filial, por lo que, bueno, veremos a ver dónde juega finalmente Álvaro Santamaría. Veremos a ver si lo hace bien, yo creo que sí lo puede hacer bien, y si en un futuro cercano podemos verle en el primer equipo del Deportivo de La Coruña. Por cierto, hablando de Primera Real Federación, hay que informar sobre el tema televisivo, el tema de los derechos televisivos, porque también, según comenta en Marca Rafa Maínez, el concurso televisivo de Primera Real Federación ha quedado desierto por ofertas insuficientes. De momento parece que van a seguir las negociaciones entre las televisiones y la Real Federación. La opción que más sonaba
con más fuerza era la de Mediaset, pero no se llegó a ofertar lo que finalmente se quería, lo que finalmente la Real Federación consideraba que era conveniente, y Mediaset va a seguir ofertando, va a seguir queriendo apostar por la primera Real Federación. Tampoco terminó de convencer MediaPro y EIN Sports, que es también el actual servicio por el que se daba primera Real Federación, aunque se podría llegar a un buen puerto si InSports da muchos partidos de primera Real Federación y en abierto se pueden dar unos pocos para Mediaset. Veremos a ver cómo acaba este tema. Pronto puede haber ya oficialidad de quién da los partidos de Primera Real Federación, algo que nos interesa bastante porque ya que juega el Atlético de Madrid B en Primera Real Federación, nos gustaría bastante verlo, ya que no hay una televisión del club para ver los partidos del Atlético de Madrid B, ni del tampoco el femenino. El femenino, quien no tenga Dazón, difícil verlos. Un femenino que también se despidió de Virginia Torrecilla, mucha suerte en el Villarreal. Ha hecho oficial el fichaje de Virginia Torrecilla porque, bueno, es una leyenda del Atleti, sobre todo por lo que ha tenido que pasar. También en el terreno de juego ha dejado buenos momentos, y mucha suerte a Virginia Torrecilla y también a Paula Vizoso, que firma por el Betis, la canterana del Atlético de Madrid, que también se despidió en su día y que era la portera suplente la última temporada. Firma por el Betis hasta 2025, así que lo dicho, mucha suerte a las dos exjugadoras del Atlético de Madrid. Por cierto, los que estéis interesados podréis jugar con ambas jugadoras y con todas las de la Liga F, porque la Liga F, la Liga Femenina Española, oficialmente estará en EAFC 24. En el próximo FIFA, entre comillas, por así decirlo, va a estar la Liga de Fútbol Femenina Española. Podréis jugar con las jugadoras del Atlético de Madrid, por ejemplo, así que una noticia bastante buena en mi opinión. Por cierto, vemos imágenes, ya que hablamos de más noticias, de lo ha hecho oficial la FIFA y la UEFA, lo que ha recibido cada equipo español por los jugadores que han ido al Mundial de Qatar, estos en 2022, en diciembre. El Atleti se coloca en tercer puesto con 3.232.203 dólares recibidos durante la participación en el torneo. Sobre todo con el papel destacadísimo de Paul y de Nahuel Molina, que finalmente fueron campeones del mundo con Argentina, y también, obviamente, de un Antoine Griezmann que llegó a la final con Francia, que fue uno de los jugadores del torneo, para muchos, para mí quizás también el mejor jugador del torneo, aunque Messi también estuvo muy bien, la verdad, las cosas como son. Así que ese es el dinero que recibe el Atlético de Madrid. También podéis ver lo que han recibido otros equipos de la Liga Santander el año pasado. La próxima temporada será ya Liga EA Sports, habrá que acostumbrarse. Hablando de dinero, de esos recibos que ha tenido el Atleti y el resto de equipos por el Mundial de Qatar, también, como digo, hablando de dinero, se ha abierto una investigación en The Telegraph y en esa investigación se ha encontrado que el 20% de los gastos del Real Madrid, que son 122 millones de euros, no están contabilizados en sus resultados financieros. El Madrid, por tanto, se ha negado a responder a estas preguntas que daba la investigación de The Telegraph, así que veremos a ver si esta noticia sirve, esta investigación sirve para destapar un caso bastante grave de corrupción, porque nosotros ya hemos venido comentando durante muchísimos años, los aficionados del Atlético de Madrid, que algo pasa en el Real Madrid. También hay muchas cosas ya oficializadas que ha ocurrido en torno sobre todo a la presidencia de Florentino Pérez, y veremos a ver si esta es una más y ojalá que haya consecuencias, si es verdad que ha pasado esto, y que haya consecuencias en contra del Real Madrid, porque el fútbol tiene que ser justo para todos, para Real Madrid, para Atleti, para el resto de equipos del mundo, del fútbol. También, obviamente, relacionado con el Real Madrid, hay que hablar de la Juve, porque la Juve anunció en la noche de ayer su salida de la Superliga. Tras algunas discrepancias con Real Madrid y con Fútbol Club Barcelona, eran los tres los miembros actuales de la Superliga, la salida de la Juve se producirá si es autorizada tanto por el Real Madrid como por el Fútbol Club Barcelona, algo que muchos comentan que es bastante complicado. Según Bon Riquetti, la intención de la Juve con esta salida de la Superliga es mejorar las relaciones con la UEFA, es decir, quizás evitarse alguna que otra sanción más por parte de la UEFA, y de este modo lo han ideado así, ¿no? Salir de la Superliga, una Superliga que ya está prácticamente muerta. Solo quedan, si sale la Juve, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, una idea, la verdad es que nefasta, otra vez más, de Florentino Pérez en este caso y del Real Madrid. Por cierto, siguiendo ya con más noticias y ya casi para cerrar, Damat firma hasta 2026 como patrocinador oficial de moda del Atlético de Madrid. Tanto jugadores como jugadoras del Atleti van a vestir con Damat, que es la firma de moda turca que va a vestir, como digo, al equipo, tanto masculino como femenino. Y cerramos con esta noticia porque, según ha indicado en Twitter RumoreATM, el Atleti ha repuesto la camiseta especial del 75 aniversario de la denominación Atlético de Madrid. Esta camiseta que se sacó durante la temporada anterior, esta pasada no, la anterior, con el escudo de 1947. Está disponible en la tienda oficial del Atlético de Madrid en la sección desde 1903 por 89,95 euros. Así que para todos aquellos que estén interesados en esta camiseta, porque salió
salió de manera limitada, muchos quizás no llegaron a poder comprarla, ya está oficialmente en la tienda del Atlético de Madrid por ese precio de casi 90 euros según informa Rumore ATM. También obviamente con el escudo de 1947, que es una noticia bastante buena, también sabiendo que va a volver para la próxima temporada y muchos quizás también quieran vestirlo esta misma temporada, que aún no vuelve el escudo del 47. Así que con esta noticia bastante buena cerramos este episodio 17 del mercado de fichajes. Un episodio muy movido, sobre todo con la noticia de las noticias de Morata sobre Arabia Saudí y sobre Italia. Veremos a ver por qué la opción de Arabia va cogiendo forma en la cabeza de Álvaro Morata. También esa llegada de Lodi a Marsella, ya hemos visto la imagen del aeropuerto y posibles llegadas. Veremos si Camada es el reemplazo, según dice Daniel Longo, de Joao Félix, un Joao Félix que ha rechazado la oferta de la Aston Villa, y también renovaciones como la de Nahuel Molina, la de Mario Hermoso, posible salida de Saúl. Veremos a ver qué deciden él y sobre todo también qué idea tiene Simeone con respecto a Saúl. También el acercamiento entre Paris Saint-Germain y Vlahovic, que sería una opción que se descartaría si el Atleti intenta ir a por el serbio a finales de mercado. Así que nada, cerramos aquí este mercado de fichajes. Muchas gracias a todos por verlo. Espero que lo haya hecho bien, porque no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos tan largos de mercados de fichajes yo solo. No os preocupéis porque muy pronto volverá Diego. De hecho, la próxima semana, a partir de la próxima semana, volveremos a la normalidad total. Habrá directos en Twitch, también hablando de este mercado de fichajes del Atlético de Madrid. También volverán los vídeos cortos informativos. Así que nada, dicho esto, muchas gracias a todos por verlo. Y nada, si queréis podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 17 del mercado de fichajes. ¿Qué opináis de los temas del día? De Camada, de Joao Félix, de Hermoso, de Nahuel, de Morata, de Saúl. Veremos a ver qué ocurre con el mercado de fichajes. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.